Radio Mundo Católico presenta Clases de Biblia. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: San Pedro, apóstol de Jesucristo. Jesús empezó a predicar diciendo: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Palabra de Dios. Así comienza la llamada apostólica, la llamada vocación de Pedro. Una palabra de Jesús: ven. Una palabra que lo transforma, una palabra que lo seduce. Una palabra, pero también una presencia. Una presencia y una mirada. Una mirada de Jesús que lo traspasa. Una mirada que lo cautiva, que lo seduce. Una palabra que queda grabada en su corazón cuando escucha: ven conmigo, y te haré pescador de hombres. Pedro, junto con su hermano Andrés, dejando todo, inmediatamente lo siguieron. Esa es la llamada radical de los primeros discípulos. Con cuánta obediencia y docilidad, dejándolo todo, se fueron detrás de su maestro. Así comienza Pedro su misión, su carrera con Jesús. Pedro, que quedará profundamente enamorado de su maestro y lo seguirá hasta dar la vida. Pedro, que será la roca firme. Pedro, que será el apóstol, el príncipe de los apóstoles, la roca sobre la cual Cristo edificará la iglesia. Pero no olvidemos quién es Pedro. De San Pedro conocemos algunos datos que nos revelan los evangelios, así como el libro de Hechos de los Apóstoles y sus dos cartas. Voy a enumerar a continuación algunos de los datos importantes de la vida de Pablo en relación a Jesús. En todas las listas de los apóstoles, Pedro figura en primer lugar, pero también era el portavoz de los discípulos. Recordemos aquel pasaje que se nos revela en Marcos capítulo 8, cuando Jesús llevó consigo a sus discípulos a Cesarea de Filipo, en aquella región del lado norte de la Tierra Santa, y Jesús les hace aquella pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, puesto en pie en medio de todos, confiesa solemnemente: tú eres el Mesías. Pedro responde. La figura de Pedro es central, resalta de en medio del grupo de los apóstoles. Pero también su casa de Cafarnaúm se convertirá en la propia casa de Jesús y en la primera iglesia doméstica. Junto con Juan y Santiago, uno de los más allegados a Jesús es Pedro. Pedro, Santiago y Juan forman el círculo más estrecho de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, en el verso 37, en la resurrección de la hija de Jairo, Jesús solo se dejó acompañar de Pedro, de Santiago y de Juan. Pero no solamente en esa ocasión. Si leemos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículo 1 y siguiente, encontramos el relato de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y ellos fueron también los únicos testigos que presenciaron aquella transfiguración de Jesús, cuando aparece Moisés y Elías, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y nuevamente la voz de Pedro: qué bien estamos aquí, Señor. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías.
Pedro no sabía lo que decía ante semejante visión que quedaba resplandeciente y envuelto en aquella luz. Pedro contemplaba la misión. Él fue el testigo ocular junto con Juan y su hermano Santiago. Pero también en el huerto de los olivos, como se puede leer en Marcos capítulo 14, verso 33. En el huerto de los olivos, en esa hora difícil, Jesús quiere estar con sus amigos para que lo acompañen con su oración. Jesús solo toma consigo de nuevo a los tres, Pedro, Santiago y Juan. Estos tres aparecerán siempre. ¿Por qué? En primer lugar, Pedro, porque es el primado, el jefe de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles, el primer papa. En segundo lugar, Santiago, que será el primer mártir del grupo de los 12 apóstoles, cuando por orden de Herodes es decapitado. Y por último, San Juan, que será el custodio de la Santísima Virgen María y el autor del Apocalipsis, de 3 cartas y su Evangelio, el Evangelio del amor, el último en morir del grupo de los 12 apóstoles. Estos tres, Pedro, Santiago y Juan, formarán siempre el círculo más estrecho de los discípulos de Jesús. Pero Pedro ocupa un lugar de primer orden en los evangelios, como jefe de los apóstoles. Pero también como príncipe de los apóstoles se le entregan las llaves del reino de los cielos. Jesús le confiere a Pedro el nuevo encargo y le confía la misión de hacer posible a todos la entrega y la entrada en el reino. Eso significa la entrega de las llaves. Escuchemos el relato de Mateo 16, versículo 13 y siguientes. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí Pedro recibe una misión. Él será la roca sobre la cual será edificada, fundada la iglesia. Y Jesús promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque está fundada sobre roca. Con esta primacía de Pedro entre el grupo de los apóstoles, según el libro de los Hechos, Pedro dirigió la iglesia de Jerusalén y en el año 49 después de Cristo presidió el primer concilio de Jerusalén, o también llamada la Asamblea de Jerusalén, tal como se describe en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero Pedro nunca perdió de vista la misión. La misión de Pedro era ejercer su ministerio apostólico entre los judíos. De esto nos podemos enterar cuando el mismo San Pablo lo relata en la carta a los Gálatas capítulo 2. Y dice Pablo: en cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas. Ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos.
lo mismo que a Pedro, la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los gentiles. Reconociendo pues la misión que se me había confiado, Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Palabra de Dios. Pero San Pedro también tuvo un papel primordial en la conversión de los paganos, con el bautismo del centurión Cornelio, tal como se describe en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora descubramos la figura de San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos narra lo siguiente: Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que se permitía caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior, donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas el hijo de Santiago. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Había ahí partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos, y comentaban: ¿qué significa todo esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel. Hasta este momento encontramos
una figura diferente de Pedro. Aquel Pedro que anteriormente había negado a Jesús no solo una vez, sino 3. Ese Pedro que había negado a su maestro, ese Pedro que parecía cobarde, ahora vemos un Pedro nuevo, diferente, lleno del poder del Espíritu Santo, un Pedro que ya no tiene miedo, un Pedro que será capaz de quitar las trancas del cenáculo y salir y predicar la palabra de Dios ante 3,000 personas que se habían aglomerado ante la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El discurso de Pedro fue tan asombroso, un discurso donde Pedro, en primer lugar, anuncia el Evangelio a los judíos, una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús como centro del mensaje cristiano, y hace una invitación radical al arrepentimiento y a la conversión. Su discurso fue tan exitoso, unas palabras ungidas por el poder del Espíritu Santo, porque las palabras de Pedro no son sus palabras, sino el mensaje que anuncia el heraldo, el mensajero de Cristo, las palabras de su maestro ahora en boca del apóstol por inspiración divina. Y dice el verso 41 del capítulo 2, que todos aquellos que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Imagínate, de ser 120 los que estaban en el cenáculo, ahora son 3,120 conversos. Tienen una tarea enorme de organizar y administrar la iglesia, pero la fuerza del Espíritu Santo los impulsará y les dará la sabiduría, y Pedro a la cabeza, como vicario de Cristo, la conducirá. Ahora descubramos en el libro de Hechos de los Apóstoles algunos milagros realizados por Pedro. Pedro está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a impulsar, al igual que Pablo y el resto de los apóstoles, a imitar el ejemplo de Jesús, pues Jesús ha confiado su poder para realizar milagros, expulsar demonios, sanar a los enfermos y expandir el reino de Dios por todas partes. En el capítulo 3 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontramos el primer milagro. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Hacia las 3 de la tarde había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron, y se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era él mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que había sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Pedro, al ver esto, dijo un gran discurso al pueblo. Sus palabras eran tan convincentes, tan inspiradas y llenas del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, que muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número
de los que creyeron llegó a 5,000. Primero eran 120. Después se les unieron 3,000. Ahora 2,000 más. ¿Qué forma la de predicar de Pedro? En una sola predicación ha ganado a 3,000. Y en una segunda predicación ha ganado 2,000 más. Date cuenta de la unción, del poder, de la fuerza con la que transmitía eficazmente las palabras de Jesús, su Maestro, ahora que Pedro está lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 12, se nos narra que los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, pero los demás no se atrevían a juntarse con ellos. El pueblo, sin embargo, los tenía en gran estima, de modo que una multitud de hombres y de mujeres se incorporó al número de los que habían creído en Jesús. Incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra tocara a alguno de ellos. Y un gran número de personas procedentes de las ciudades cercanas acudían a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Pedro y los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, están ahora cumpliendo el proyecto de Jesús, la misión de su Maestro: expulsar demonios, sanar enfermos, aliviar las enfermedades y proclamar la palabra de Dios. Entonces, el sumo sacerdote y todos los de su partido, es decir, el grupo de los saduceos, llenos de rabia, detuvieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor abrió por la noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo lo referente a este estilo de vida. Dóciles a este mandato, entraron de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar. Pero cuando los guardias llegaron a la prisión, no los encontraron. Así que regresaron y les dieron este informe: hemos encontrado la cárcel bien cerrada y a los carceleros custodiando las puertas, pero al abrir no hemos hallado a nadie dentro. Este milagro, la liberación milagrosa de Pedro y de los apóstoles de la cárcel. En el capítulo 12 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontraremos una segunda liberación milagrosa, pero ahora solo será de Pedro. Escuchemos. Por entonces el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que de este modo de proceder le agradaba a los judíos, se propuso arrestar también a Pedro. Lo metió en la cárcel y encomendó su custodia a 4 escuadras de soldados. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la cárcel. En esto, el ángel del Señor se presentó, y un resplandor iluminó la cárcel. El ángel despertó a Pedro, tocándole el costado, y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Pedro hizo así, y el ángel le dijo: «Cúbrete con tu manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin darse cuenta de que era realidad aquello que sucedía por intervención del ángel. Pensaba más bien que se trataba de una visión. Después de pasar la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro
que da a la calle, y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto el ángel desapareció de su lado, y Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todos los judíos que tramaban matarme». Cuando Pedro cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. Los que estaban en la casa, al ver a Pedro, se quedaron asombrados, y él les hizo señal con la mano para que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Después salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo una gran confusión entre los soldados, pues no encontraban a Pedro. Entonces Herodes lo mandó buscar, y como no lo encontraron, interrogó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después Pedro se trasladó de Judea a Cesarea y permaneció allí algún tiempo. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama, porque era paralítico. Y le dijo: «Eneas, Jesús el Mesías te sana. Levántate y arregla tu cama». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región del Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Ante este milagro que ahora Pedro realiza en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, nos recuerda aquel milagro cuando Jesús llegó a la piscina de Betesda y encontró a aquel paralítico que llevaba 38 años postrado. Y Jesús, dirigiéndose a él, le ordenó también que tomara su camilla y se levantara. ¡Qué similitud tan íntima! ¡Qué estrecha relación entre Jesús y Pedro, su vicario! Pedro aprendió bien de su maestro. Y Pedro, un hombre de fe, valiente, arrojado, dispuesto a todo, está decidido a cumplir la tarea que ha recibido de Jesús, el Señor de su vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 y siguiente. Había en Jafo una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. En esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jafo, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Tabita cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jafo se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. San Pedro apóstol, en nombre de Jesucristo y guiado por el poder del Espíritu Santo,
ha logrado propagar el Evangelio a través de señales, signos y milagros. Milagros sorprendentes, tan sorprendentes como los mismos que Jesús realizó cuando resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo único de la viuda de Naín. San Pedro ha demostrado ser un gran pescador, pero de hombres, tal como el Señor Jesús se lo había indicado cuando lo llamó: venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres. En su primera predicación, Pedro ganó a 3,000 personas para Cristo. En su segunda predicación, ganó 2,000 más personas para Cristo. San Pedro ha sabido remar mar adentro y ha lanzado muy bien las redes del Evangelio de una forma extraordinaria. Pero Pedro, consciente de su misión como el jefe de los apóstoles, después de confesar 3 veces su amor al Señor Jesús como reparación de su triple negación, el Señor le confiere el cuidado supremo del rebaño, es decir, de la iglesia, tal como lo encontramos en Juan capítulo 21. El Señor le dirá a Pedro: 3 veces apacienta mis ovejas. San Pedro, cumpliendo su misión de pastor, dirigió la iglesia de Jerusalén y presidió el primer concilio del año 49 en la ciudad de Jerusalén. Años más tarde llegó a la iglesia de Antioquía de Siria y después de algún tiempo viajó hacia Roma, la capital del Imperio Romano, desde donde se escribieron 2 cartas universales llamadas cartas católicas que llevan su nombre. En el saludo se lee: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. Y al final, en el saludo, encontramos lo siguiente: por medio de Silvano, a quien ustedes consideran un hermano digno de confianza, según tengo entendido, les he escrito brevemente para exhortarles y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Los saluda la iglesia de Roma, simbólicamente llamada Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo a la de ustedes. Los saluda también mi querido hijo Marcos, mi hijo en la fe. Salúdense mutuamente con el beso del amor fraternal. Paz a todos ustedes, los que viven unidos en Cristo Jesús. Las iglesias a las que se dirige San Pedro en su primera carta son iglesias ubicadas en Bitinia, Ponto, Asia, Galacia y Capadocia. Pablo había evangelizado muchas de esas ciudades. También había iglesias que habían sido comenzadas por algunos judíos que habían estado en Jerusalén el día de Pentecostés y habían escuchado la predicación tan convincente de Pedro. El mensaje que Pedro les dirige a todas estas iglesias es un mensaje de aliento. La pasión de Cristo destaca como tema central en toda la obra, pasión que no desemboca en la muerte, sino en la vida nueva, mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa. Todo cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduzca a la salvación. A la vez, los sufrimientos de Cristo se convertirán en motivo y fuerza para proclamar valientemente el mensaje que salva.
Ahora escuchemos algunos fragmentos de la primera carta apostólica de San Pedro a los cristianos dispersos en Asia Menor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios custodia mediante la fe para una salvación que se manifestará en el momento final. Por eso vivan alegres, aunque un poco afligidos ahora, es cierto, a causa de tantas pruebas, pero así la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro, el cual es perecedero, a pesar de haber sido purificado en el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor el día en que se manifieste Jesucristo. Todavía no lo han visto, pero lo aman. Sin verlo, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación, que es la meta de su fe. Y Pedro seguirá exhortando. Así pues, manténganse alerta, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que les traerá la manifestación de Jesucristo como hijos obedientes. No se dejen llevar por las pasiones de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. De esta forma, su fe y su esperanza están puestas en Dios, puesto que obedientes a la verdad, han renunciado a cuanto impide un sincero amor fraterno. Ámense de corazón, intensamente unos a otros, pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios, porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Acérquense a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Finalmente, tengan todos el mismo pensar. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que han sido llamados a heredar la bendición. No teman las amenazas ni se asusten. Por el contrario, den gloria a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Háganlo, sin embargo, con sencillez y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Así, quienes hablan mal de su buen comportamiento como cristianos, se avergonzarán de sus calumnias, pues es preferible sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Sean pues prudentes y vivan sobriamente para dedicarse a la oración. Ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Cada uno ha recibido su don. Póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
El que habla, que lo haga conforme al mensaje de Dios. El que realiza un servicio, hágalo con la fuerza que Dios le ha concedido, a fin de que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por siempre. Amén. Y por último, San Pedro en su carta exhortará así: vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un corto sufrimiento, los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá y los consolidará, pues suyo es el poder por siempre. Amén. La segunda carta de San Pedro es escrita poco antes de su muerte. Es una carta testamento, en donde se recogen las últimas recomendaciones del apóstol Pedro para proteger a la Iglesia. La misión de las palabras de Pedro es poner al descubierto a los falsos maestros y animar a los creyentes a madurar en la verdad de Dios. Frente a las falsas doctrinas, deben cuidar y proteger el tesoro de la auténtica fe y del verdadero conocimiento de Jesucristo. Esa es la gran tarea que se ha encomendado a la comunidad. No se puede desfallecer ante las falsas doctrinas que amenazan a la Iglesia. Es preciso vivir en fidelidad a la palabra revelada por Dios, esperando la llegada del Señor con paciencia y con una conducta moral e irreprochable. Pero ante todo, el objetivo fundamental de la carta es exhortar a los creyentes a que consoliden la vocación que han recibido. Escuchemos atentamente algunos fragmentos de esta carta testamento maravillosa del apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por la fuerza salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra, que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús el Señor nuestro. Ahora Pedro dará una exhortación a consolidar la vocación que hemos recibido. Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, con su poder y con su propia gloria, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y para la religión. Y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Por eso mismo, pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada, a la vida honrada el conocimiento, al conocimiento el dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo la paciencia, a la paciencia la religiosidad sincera, a la religiosidad sincera el aprecio fraterno, y al aprecio fraterno el amor. Pues si poseen en abundancia todas estas cosas, no quedarán inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección. Si lo hacen así, no fracasarán, y se les concederá con generosidad
entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los siguientes versículos del Testamento de Pedro, hay que tomar en cuenta la palabra clave de esta sección y, en cierto modo, de todo su escrito. La palabra clave es recordar. Se trata de recordar constantemente el doble testimonio de los apóstoles y también el de los profetas acerca de Jesucristo. Y es muy importante la afirmación de que la Sagrada Escritura no puede estar sometida al azar de una interpretación meramente privada y particular. Escuchemos. Cuando les dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados por fantásticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió, en efecto, honor y gloria de Dios Padre, cuando vino sobre él aquella voz que procedía del Dios sublime. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esta es la voz venida del cielo, que nosotros escuchamos cuando estábamos con él en la montaña santa. Tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por propia cuenta, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Enseguida, Pedro va a exhortar y advertir contra los falsos maestros que atacan la iglesia. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Llevados de su codicia, buscarán aprovecharse de ustedes con palabras engañosas. Pero hace tiempo que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Esos hombres son manantiales sin agua, nubes impulsadas por el huracán. Una oscuridad profunda les espera. Pronuncian discursos vanidosos y seducen con desenfrenados placeres carnales a quienes acaban de apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, ellos que son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y es que si después de haber huido de la corrupción del mundo, por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, su situación final es más lamentable que la primera. Mejor les sería no haber conocido el camino de la salvación que apartarse de los santos preceptos que les fueron transmitidos, después de haber conocido dicho camino. Les pasa lo que dice el refrán: el perro vuelve a su propio vómito, y el puerco recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El capítulo 3 del Testamento de Pedro insiste mucho en el siguiente tema. El tema de la venida gloriosa del Señor ocupa ahora la atención preferente del autor, que es Pedro. Insiste en el motivo del recuerdo y responde a las objeciones de los adversarios
contra la venida definitiva del Señor, o también llamada la parusía, argumentando que no tienen en cuenta los datos de la Escritura, ni el modo de ser y actuar de Dios. Escuchemos. Esta es ya, hermanos queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas pretendo, a base de recuerdos, despertar en ustedes un sano criterio y recordarles el mensaje que ya les anunciaron los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles. Sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres burlones, de esos que siguen sus propios caprichos, y les dirán con ironía: ¿dónde está la promesa de su gloriosa venida? Ya han muerto nuestros padres, y todo está igual que al principio del mundo. Una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar: que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa, como algunos creen. Simplemente tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Ahora Pedro exhortará, por último, en su carta testamento, a que todos conserven una vida santa delante del Señor. ¿Qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios? Por tanto, hermanos queridos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. En este sentido, les ha escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas y en las que hay algunos puntos difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las Escrituras, ganándose así su propia perdición. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén. El apóstol Pedro, con estas y otras muchas exhortaciones, ha cumplido parte de su misión. Él ha alertado muy bien a todas las iglesias y las ha puesto en guardia y sobre aviso. Para ello, nada mejor que recordar la actuación salvadora de Dios en el pasado, porque ella da al creyente de todos los tiempos la seguridad de que Dios seguirá actuando siempre. Finalmente, el apóstol Pedro, después de haber cumplido su misión en esta tierra, de esparcir el evangelio de la fe y lanzar las redes mar adentro, alcanzará la palma del martirio, al ser crucificado de cabeza, según la tradición, en el año 67 después de Cristo, por orden del emperador Nerón. Pero San Pedro, antes de morir, y sabiendo que su muerte
era inminente, tal como el Señor se lo había revelado. Escribió así en su segunda carta, Testamento. Por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora poseen. Pienso que es mi deber, mientras viva en este mundo, mantenerlos alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Desde el siglo II, su tumba era objeto de veneración. Los peregrinos acudían al Vaticano a pedir la protección de San Pedro, tal y como se sigue haciendo hasta hoy, después de hace 2000 años. Por esta vez es todo. Sintonícenos en nuestro próximo programa.